Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están acompañando hoy día en una nueva sesión de este conversatorio llamado Una ventana hacia algo más. Este año, a diferencia del año pasado, quisimos poner el foco y la atención solo en artistas y gestores y gestoras de región. Nos ha permitido tener una amplia visión de las diferentes relaciones con los territorios y las diferentes reflexiones que se están dando dentro del taller. Así que en ese sentido, para para mí es un honor poder contar con Dagmara. Dagmara, te pido que por favor pronuncies tu apellido porque no tengo esa capacidad lingüística de hacerlo bien. Dagmara Viskel. Y con Ángelo Álvarez, ambos artistas residentes en la región de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta. Y la idea es que podamos conversar acerca de sus obras, los diferentes procesos en los que están, y también al final, si nos da el tiempo, poder hablar un poco de circulación. Les quiero dar las gracias, Dagmara y Ángelo, y espero que lo Gracias a pasemos ti. bien hoy día en nuestra sesión. Bueno, para partir, me gustaría poder poner una obra en particular de Ángelo, que acá, perfecto. Me gustaría partir contigo, Ángelo, y hacerte una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Para poder llegar a la pregunta, me gustaría leer rapidito un fragmento de Simone de Beauvoir en Le Deuxième Sexe, que me hizo pensar en la idea del ícono y la diferencia, si existe o no, entre el ícono y el mito, pensando en que en tu obra vemos ciertos íconos que nos trasladan, ¿cierto?, a un imaginario que es muy concreto: Gobierno de Chile, Alimentos para Chile, La Tetera, pero también a la vez esos íconos, ¿cierto?, se transforman en mitos que uno empieza a enhebrar dentro y a tejer dentro del imaginario propio cada uno. Entonces, en ese sentido dice: siempre es difícil describir un mito, no se deja atrapar ni delimitar, ronda las conciencias sin afirmarse nunca frente a ellas como un objeto definitivo. Es tan ondulante, tan contradictorio, que a primera vista nunca se capta su unidad. Dalila y Judith, Aspasia y Lucrecia, Pandora y Atenea, la mujer es un tiempo, Eva y la Virgen María. Es un ídolo, una criada, la fuente de la vida, una potencia en tinieblas, es el silencio elemental de la verdad, es artificio, charloteo y mentiras, es sanadora y bruja, es la presa del hombre, es su pérdida, es todo lo que no es y desea tener, su navegación y su razón de ser. Cuando leí esto pensé en esta relación, ¿cierto?, entre el mito y el ícono. Cuéntame si te hace sentido y cómo tú llevas esta iconografía hacia tu obra. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Dagmara, a ti Camila y a todos los que están ahí conectados. Muchas gracias por estar aquí presente en este diálogo, en este conversatorio. Mira, yo soy de mucho de las creencias, mucho de- de relatos, relatos anteriores, narraciones, eh, que siento que son fundamentales para generar un tejido social, para conectarnos. Y frente a eso es que justamente, como dices tú, recurro a simbologías, a íconos, que me permiten un poco ir más allá, por más que, por ejemplo, en esta imagen podamos ver, como tú dices, íconos reconocibles, simbologías reconocibles. Voy un poco más allá, voy y trato de ese aspecto interno, mitológico, conectar con algo más allá que la mirada, por poner una palabra básica, nos permite. En este caso, bueno, es una tetera, pero no cualquier tetera. Es el cartón reconocible de un cartón, por ejemplo, encontrado en la calle, ¿no? Una caja, ¿entiendes? Entonces,
a lo visto, a lo que uno puede ver también, hay una otra información que me permite que lo creado, en este caso, esta imagen, pueda quizás conectar con otras cosas, ¿cachai? Que se relacionan mucho con lo mítico, con esos otros relatos. Y en ese sentido, ¿consideras que la vida cotidiana se transforma en un acto político? Mirando todo tu trabajo, tuve mucho esa sensación y ese pensamiento, ¿no? Esa reflexión de qué es la vida cotidiana, por qué Ángelo pinta la vida cotidiana, y ese fue el intertexto que pude como empezar a relacionar. Sí, sí, o como dicen, lo personal es político. eh, Creo que bueno, el estallido para mí personalmente hizo un antes y un después de Ángelo, personalmente hablando desde mi propia experiencia. Y siento y comparto que la gran mayoría de los chilenos sucedió algo. Eh, Como te digo, para mí, claro, o sea, la calle está viva, la calle está llena de simbologías de sentido, eh, de la cual tomarnos y tomarme para a partir de eso poder realizar algo en concreto. Pero sí, para mí la calle es un ente, es como un museo vivo. Es un sistema que está constantemente entregándonos información y a través de las imágenes, claro, las entrecruzo obviamente con mi experiencia personal y en donde sale como resultado estas imágenes. Yo le digo imágenes afectivas, cargadas obviamente mucho de lo político. Lo político, igual como te repito, es personal. Eh, Gracias, Ángelo. Dagmara, vamos a tener que ir así tipo ping-pong para poder aprovechar el tiempo. Hola, hola. Habíamos hace un tiempo, por una reunión nada que ver, entramos a tu página web y conversamos un poco de estas obras de la serie Cosas que Duelen. Se me ocurrían muchas preguntas, pero leyendo el texto de Jimena Moreno, me hizo pensar en cuál es la relación que tú ves entre el dolor, el desierto y tu origen polaco. Uy, bueno, hay muchos cruces. Son el territorio que habité, de donde provengo, es un territorio marcado por dolor. Sabemos que Polonia probablemente es el país de la peor ubicación geopolítica posible entre el volumen ruso y el orden alemán, que siempre se encontraban y enfrentaban a mitad de camino. Es el territorio donde empezó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, en recuerdos del pueblo, en recuerdos familiares, por supuesto, hay historias relacionadas con el heroísmo, con el dolor, con el sufrimiento. De otro lado, llego a un territorio difícil, a un territorio adolorido, abusado, acosado, donde también los intereses que prevalecen en ese territorio no son intereses de este territorio y de la gente que la habita, son intereses impuestos de otros territorios de repente muy lejanos. En ese sentido, sí, hay cierta semejanza y esa semejanza está tejida con varias capas de dolor. Y esta obra, Dagmara, que está acá, que podemos ver acá, ¿nos puedes relatar un poco en qué consiste, que es parte de la misma serie de la que estamos conversando? Esta obra está relacionada con una de las sustancias tóxicas que vuela
dicen que sigue volando, otros dicen que no sigue volando, que es concentrado de cobre. Es concentrado de cobre, es una de las maneras de enriquecimiento. Es algo que se exporta, es algo que sale por el puerto de Antofagasta. Logré captar un poco de esa sustancia de doble cara, de riqueza y de sufrimiento, de contaminación, de dolor, de cáncer, pero a la vez de mucha, mucha riqueza también. Como era tan volátil, como era tan difícil documentar, parecía una historia de cuentos donde unos decían que estaban documentando que existe y que vuela y que está hasta en cordones umbilicales de los niños, y otros decían que es una mentira, que está todo bajo control, que no hay contaminación. Impresionante. Entonces dije que tengo que captar un poco de ese algo que no se sabe si es material, que es mítico, a qué mundo pertenece. Entonces lo capté y lo convertí en un fetiche, en un objeto de deseo, en un objeto donde está ahí adentro. Esas manchas negras que podemos ver adentro es concentrado de cobre, lo podemos ver, pero de nuevo sigue siendo intangible. Esa cosa que deseo, pero no la puedo tocar, la presiento, pero no me es accesible, ¿no? Eso es ese objeto que estamos viendo. Aprovechando que estamos cerca de esta diapositiva, me gustaría pasar un poco a la obra Mi Sangre. Fue difícil escoger todas las imágenes porque, claro, acá hay muchos lenguajes, ¿cierto? Está la joyería, están los dientes, la fotografía. ¿Cómo logras tener esta relación o cómo logras manifestar esta relación tan íntima de lo autobiográfico y trasladarlo a una pieza de arte que va a ser observada por muchas personas? ¿Cómo te relacionas con el pudor por una parte, con la expectativa por otra parte y con esa reflexión íntima, ¿cierto? Y ese nuevo imaginario de la memoria. Complejo. De hecho, yo creo que se dio de alguna manera. Hace pocos años probablemente aseguraría que jamás voy a abusar de mis relaciones más íntimas, más personales, de mi familia, de mis hijos, para generar una obra. Sí, pero se me dio esa colección de dientes de leche. Coleccionaba con mi hija, después con mi hijo. Tengo mis muelas de juicio, y en algún momento viendo también las obras de Ángela Cura, porque el oficio aquí excelente de joyería no es mío. Decidí que sí, quiero ocuparlo para una obra que cuestione la tradicional joyería, y especialmente las piedras preciosas que desde su absoluto inicio, o sea, las minas, hasta los asaltos, los robos, las separaciones de la familia, siempre crean dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque tienen un valor objetivo. La piedra preciosa siempre va a tener cierto alto valor en el mercado. ¿Y qué sucediera si yo cambiara la piedra preciosa, objetivamente preciosa, por una piedra preciosa solamente para mí? ¿Para quién puede tener valor un diente de leche de mi hijo? ¿A quién se le ocurriría poner unos aros? Solamente para mí eso va a tener valor, y para mi hijo, para mi hija, para de repente mis nietos, y así sucesivamente. Entonces solamente el valor subjetivo de los objetos puede salvarnos, puede generar que nos vamos a sentir seguros con nuestros objetos apreciables, porque no van a tener ningún valor
para los demás. Y es mejor de repente que las cosas que para nosotros tienen mucho valor no tengan ningún valor para nadie más. Gracias, Dagmara. Sí, qué interesante esa idea de que el valor sea propio, individual, para que no sea hurtable. Ángelo, dentro del trabajo que me enviaste para poder trabajar en nuestra sesión de hoy día, nos encontramos con estos encapuchados. Y la idea de la capucha, yo creo que desde el 18 de octubre en adelante fue mutando su significado, ¿cierto? Partió siendo como algo de defensa, ¿cierto? Del momento, como en términos del aire que se respiraba para poder seguir donde estábamos en la calle. Después, cuando se hizo esa amenaza de la ley, por lo menos yo en ese momento estaba en Santiago y las calles de Santiago se repletaron de mujeres haciendo capuchas bordadas para todas las mujeres que estaban en la calle, y hombres y niños y niñas. Y después vino la ley, aprobada transversalmente, ¿cierto? Y entonces la idea del tener la cara tapada, de la capucha, ¿cierto? Se transforma en una iconografía de provocación. Ahora, de hecho, tenemos en vigencia la ley, ¿cierto? La ley anticapucha. Y esta reflexión me hizo pensar en esto que siempre decía Pasolini, de que escandalizarse es un placer y escandalizar es un derecho. Y creo que tácitamente en tu trabajo hay harto de eso. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, y me gustaría también preguntarte hacia dónde llevas tú la idea de la capucha y por qué está en tu pintura, en el cartón cortado. Hablar un poco también de esa selección matérica para entrar un poco en tu proceso. Mira, las capuchas obviamente nacieron obviamente con el estallido social. Antes ya había visto obviamente en otros lugares que el tema de la capucha, el taparse para que no te pillen, etcétera, etcétera. Pero fue distinto cuando lo vivencié, cuando lo vivenciamos, ya como que la capucha ya dejó de ser un objeto por fuera y pasó ya a ser parte de tu día a día. Y más encima pasó a tener una funcionalidad política, si se dijera de alguna manera, un por qué me uso esta capucha. Eh, y, y bueno, todas las capuchas, todos los capuchas, las capuchas, les capuchas, porque la verdad que eso es lo otro de la capucha, que al estar encapuchado también hay un tema No hay género. no, claro, de no género. Eh, entonces empezó a cobrar mucha más importancia. Te decía, los encapuchados que retraté, pasaron por el lado mío, algunos los conocí, entonces, aparte, escuchaba sus relatos, el por qué estaban en ese momento marchando, etcétera, etcétera. Y claro, estoy totalmente de acuerdo con que el taparse, el ocultarse de alguna manera, implica algo, implica una reacción hacia otro que no está encapuchado. Y de alguna manera, claro, a partir de eso fue que empecé a reflexionar justamente sobre lo que te comentaba recién, el tema de un poco reflexionar acerca de, por ejemplo, del género, el tema de lo necesario que muchas veces se vuelve el taparse para relatar, para dar a conocer algo, que en este caso, como te digo, se volvió un acto netamente político, donde, como tú lo comentabas recién, las mismas mujeres, cosa que acá igual se hizo acá en Antofagasta, muchas brigadas de mujeres también confeccionando capuchas, grupos de disidencia también,
tanto de mujeres y de disidencias de género, son los que se manejaban ahí en las calles, realizando talleres gratuitos de capucha, entregando capuchas. Entonces la verdad que eso se volvió como un objeto afectivo en el cual había una relación cercana. Ya no era algo lejano, ya se empezó a elegir ya después el color, el estilo también, pero lo que importaba era ocultarse, taparse, ¿cachai? Con Frente una a todo lo que identidad. está. Claro, justamente volvió a tener, cada uno después ya le daba una entidad propia, pero lo que importaba era justamente taparnos, ¿cachai? Ocultarnos para decir algo, que como igual súper, no sé si un poco eh, paradójico, ocultarme para decir algo, para expresar algo. Y eso la verdad que yo creo que junté toda esa información y a partir de eso empezaron a salir como estas series de capuchas, encapuchadas ahí. Y me gustaría también adentrarnos un poco en el tema del proceso de tu trabajo, ¿cierto? La paleta de color que vemos por lo general es particular, ¿cierto? Es una paleta que podría darse a pensar que está hecha como al natural, que es la imagen referencial directa de la realidad hacia la pintura. ¿Es así? ¿Cómo eliges esa paleta? Porque acá hay una televisión que está acá abajo, dentro de la caja ya es una información y tú determinas una paleta que se reproduce en tus otras pinturas. ¿Cómo seleccionas eso? Sí, mira, hoy día justamente hablaba con Seba de Casa Azul, que a todo esto no sé si estará por ahí, pero le mando saludos. Y hablábamos justamente de eso, de cómo partía yo, cómo partí yo. Porque igual hay un cambio desde que empecé a pintar sobre este formato cartón hacia la actualidad. Y lo que él veía es que igual había un cambio. Y que en un comienzo él veía que todo era mucho más gestual, mucho más urgente. Entonces, y después, en el transcurso del tiempo, ya como que se notaba que que habían decisiones estéticas de elegir X paleta, X color. Y la verdad que sí, es así. La verdad que eh, en un comienzo me guiaba directamente por la paleta de las imágenes que yo sacaba, de las fotos. Eh, y eso. Y después, en este caso específico, pinté primero al personaje que está con este microondas y el fondo lo pinté al tiempo después. Solamente estaba el personaje con el microondas y de fondo estaba La toda información de la la caja. información de las cajas, claro. Cosa que en su momento igual tenía mucho sentido, pero eso estaba íntimamente relacionado con la urgencia de decir algo, más que del preocuparme tanto de las decisiones estéticas que yo iba a elegir. Era netamente algo que, para el contexto que estábamos viviendo, de urgencia, era pintar lo que yo estaba viendo, simplemente eso. Y con el paso del tiempo, ya enfriándome más, ya pasando un buen tiempo, empiezo a hacer más ciertas reflexiones, ¿cachai? Que me permiten quizás alejarme un poco de este gesto más, de esta rapidez de pintar algo, de crear algo, y empezar a reflexionar justamente lo que estaba pintado. Y frente a esa pintura, empezar a ligarla, ¿cachai? Con otra estética. En este caso, por ejemplo, no sé, vemos, por ejemplo, ese celeste de fondo que está muy relacionado, bajo mi percepción, con todas las imágenes religiosas. Eh, entonces, como que digo mucho eh, la religiosidad con los hechos populares, con los hechos
claro, populares de la sociedad, por lo menos acá en Chile. Y lo otro es que también utilizo también los colores que también tengo a mano. Eso es lo otro, como que hay una mezcla también entre cosas que yo tengo a mano y que se relacionan un poco netamente con simbologías de lo popular. O sea, es una Netamente eso. relación entre la realidad y la disponibilidad. Totalmente, sí. Totalmente, sí, de eso. Pero parten, como te repito, desde una urgencia, Mm. desde un no pensar tanto como necesito, no sé, un color X, para, no. Es como ya lo que tengo, qué sé yo, y pum, pinto la imagen y después ya va enfriando, me voy viendo ahí cuáles son los colores que tengo al alcance, voy pensando mejor, me enfrío y luego voy reflexionando y en la reflexión voy ahí sumando ahí al proceso. Dagmara, me gustaría si podemos acercarnos un poco a esta obra que se llama Juego Mixto. Y rescaté de tu página web esta cita que tienes de Anish Kapoor que dice: la escala es misteriosa, es uno de los elementos desconocidos y no se trata del trabajo con el tamaño, sino de la relación entre el tamaño y el significado, por lo que no es un problema estético, tiene que ver con lo sublime kantiano. Cuéntanos un poco acerca de esta obra y esta relación con la dimensión, para después, cuando pasemos a las otras partes, poder hablar un poco más del tema del cuerpo. Bueno, lo que vemos en ese momento es fragmento de la exposición de ENEAC, el Espacio de Arte Contemporáneo en Montevideo. Una de las obras que expuse en la parte abandonada de la ex cárcel, pero es una increíble ex cárcel gigantesca, es esa serie que es mucho más larga. Esa foto es solamente de un fragmento de la intervención. Esas pequeñas sillas atraviesan el muro, atraviesan varios muros gigantescos, muy gruesos de esa antigua cárcel. Bueno, aquí yo creo que la metáfora es bastante clara. Y creo que sí, cuando he escuchado a Anish Kapoor decir eso, me hizo profundo sentido. Siento que el tema de escala, siendo tan impresionantemente simple, me sigue inspirando cada rato. Está presente en muchos trabajos míos. Creo que alude a las interrogantes, a los problemas existenciales más notorios. Y sí, ahí también está presente simplemente a través de una operación de sacar un objeto cotidiano. Ocupo mucho objetos cotidianos. Eso es un tema también de que mi primera formación es de diseño industrial. Entonces me encantan los objetos, pero dejé de producir los objetos en contexto industrial y empecé a reflexionar sobre los objetos. Y ahí justamente el tema de las sillas que atraviesan los muros y las sillas que también entraron al Palacio del Pueblo en La Paz cuando estaba Evo Morales. Bueno, he hecho varias intervenciones con esas sillas. La obra que muestras ahora son 2 retratos de mi abuela materna, de la línea femenina. Una mujer que sobrevivió muchísimo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. La foto que vemos es antes de la guerra, donde tiene mucha expectativa frente a su vida. Tiene 20 y tantos años y está recién empezando su vida profesional. Y de ahí hay una foto que saqué en hogar de ancianos 2 semanas antes de su fallecimiento.
Y la obra que construyo son capas, más o menos cada 10 años, donde se desvanece lentamente la primera imagen, mientras cuando la segunda toma cada vez más cuerpo hasta que la primera desaparece, y está ya solamente presente la última, de toda la vida de una mujer, de muchísimo, muchísimo sufrimiento. Entonces están los mismos ojos y no los mismos que podemos mirar más o menos en la mitad de camino, cuando cada una está presente a 50%. Me gustaría avanzar, Dagmara, a esta otra parte de juegos mixtos. Cuando empecé a ver esta serie, me encontré con un libro que se llama Acontecimientos Corporales, Desplazamientos en las Prácticas Artísticas, y es un libro que hicieron 3 mujeres artistas chilenas dentro de la Universidad de Chile. Y en la página 7 hay una cita a Nancy, después no hace mucha referencia a quién es Nancy. Dice, el cuerpo es una envoltura, sirve pues para contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo infinito contiene lo infinito y lo finito, que no es ni alma ni espíritu, sino el desenvolvimiento del cuerpo. Pensaba en esa esfera como un cuerpo que tú haces rodar y coexistir en diferentes paisajes, parajes, climas, etcétera. Y después dice, el cuerpo, como menciona Foucault, es el lugar en donde recae en última instancia el poder, significando en múltiples discursividades, macro y micro, la tensión permanente entre disciplina, obediencia y resistencia. De esta manera, el cuerpo es abordado como una materialidad compleja que afecta y se ve afectada por las múltiples áreas del saber y de las prácticas sociales, ya sea oficiales o marginales, lo que redunda en que pensar el cuerpo no es solo reflexionar, sino que además actuar sobre las prácticas, efectos y formas sociales del saber, poder de una comunidad. Y ahí vi completa esta esfera, ¿cierto? Con esa idea de Foucault. ¿Qué piensas? Cuéntanos un poco este proyecto, hacia dónde va. ¿Hizo una lectura errónea o no? Ese proyecto es larguísimo para mí, para referirme de alguna manera, vuelvo a lo mismo. Cuerpo es 1001 cosas. Yo creo que lo más coherente con las obras que vemos es decir que cuerpo es el más magnífico y en el fondo el único real, nuestro punto de referencia. Todo lo relacionamos con propio cuerpo. Por lo tanto, es el centro del universo. Nuestro propio cuerpo es el centro del universo de cada uno de nosotros. Esa obra nace en Quiagua, en el lugar del mundo habitado más árido del planeta, reconocido por NASA como tal. Ahí empieza a rodar la gigantesca, porque ahí muestras la versión más chica, gigantesca de 12 metros de diámetro pelota de golf, donde de alguna manera trato de hablar sobre el rol del dueño de las salitreras, que mayormente era inglés, frente a los que mayormente engañados llegaron a las salitreras para trabajar. Eso es el primer capítulo. Después el segundo paradero está en el último capítulo de la Tierra, en el último paradero de la Tierra, antes de partir más allá, que es el Observatorio Astronómico ALMA, donde pone en cuestionamiento si de verdad estamos listos, tal como lo dicen los astrónomos, para recibir cualquier mensaje. Sugiero que el mensaje llegó y que tiene forma de pelota de golf, lo que por supuesto provocaría cierta consternación entre la cúpula científica astronómica del mundo. Después Fin del Mundo, Patagonia y finalmente la puerta eterna de Chile por donde ha entrado todo y la pelota de golf sale por el puerto de Valparaíso para llegar a Europa. Llegó a Europa, a Inglaterra, al centro de Londres con la pelota
en tiempos de Brexit, porque mi objetivo simbólico es devolverle la pelota a los ingleses y permitir cerrar de alguna manera la herida o esa parte de la historia, o hacerse cargo, que Chile pueda hacerse cargo de ciertos dolores que permanecen vivos en el norte de Chile. Pero nadie, hablando en buen chileno, nadie me pesca. A nadie le importa. Andan otros marroquíes y otros hindú con pelotas parecidas por el centro de Londres. Londres está totalmente revolucionado por la visión de salirse de la Unión Europea. Cuento corto, la conclusión: si las cuentas no se arreglan a tiempo, no se arreglan nunca. O sea, devuelvo la pelota a los ingleses, pero la que llega, como ves aquí, a Inglaterra, eso en ese caso son Islas Canarias, en mitad de camino antes de llegar a Inglaterra, se convierte en una anécdota para la gente de otras tierras. La historia de las salitreras no es la gran historia con dolor y orgullo. Es una anécdota de un lugar lejano y exótico del mundo. Así que el logro es parcial, no logro llegar con la pelota, pero la pelota se achica y ya no es gigante, increíble, sino que es anecdótica. Ahí la podemos ver gigante. Ahí está, sí, ahí está la pelota gigante. Vemos proporción con, te digo, la escala, ¿no? Ahí está la escala, es lo que estoy buscando, el objeto versus el ser humano, ¿no? Entonces, ahí está el tema de control, de poder, de quién controla a quién se somete al orden de quién, y son preguntas presentes en la historia de todos lados del mundo, y están muy presentes y siguen muy vigentes en el norte de Chile. ¿Cómo logras, ya que estamos aquí, vamos al tiro contigo, Ángelo, cómo es todo este proceso? Porque es hay mucho concepto, se resuelve matéricamente de formas muy específicas, ¿cierto? Y hay diferentes problemáticas que se van viendo cómo se resuelven en tu obra. Entonces, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu proceso en relación a tu obra? ¿Tienes un taller donde reflexionas, donde pasas tiempo, caminas? No sé, cuéntanos un poco de eso. La metodología de trabajo, la metodología es un poquito sin metodología, porque en contexto de tiempo, tengo que reconocerlo, lo primero, y desde años ya, es la Bienal Saco, que me absorbe tranquilamente 70-80% del tiempo laboral, y el resto es para la producción artística que defiendo como leona. Tengo un taller de 2 por 3 metros, así que entenderás que ese tipo de obras no se producen en mi taller. Sí, pero mi trabajo es mayormente conceptual. Simplemente trabajo todo el tiempo, no tengo limitaciones. Estoy convencida que las inspiraciones también llegan y que hay que tener paciencia y que no tienes la menor idea cuándo pueden llegar. Una de las mejores ideas, creo que, por ejemplo, se me han ocurrido en aviones. Por eso sufro tanto ahora por COVID, porque no puedes puedo moverte. ese momento que estás desconectada del celular, de internet, y totalmente inmovilizada en un asiento, por ejemplo, durante 10 horas. Sí, me relajo tanto que me llegan normalmente inspiraciones. Por lo menos 2 o 3 obras he creado, he diseñado, justamente por eso siempre viajo con croquera. No soy de artista de taller de oficio de horas diarias de estar, por ejemplo, me imagino que Ángelo es así. No, mi taller está dentro de mi cabeza, por lo tanto está permanentemente conmigo,
y la mayoría del tiempo está paciente y está esperando, y en los momentos más increíbles se está tomando el espacio y tengo que agarrar el lápiz, la croquera y empezar a dibujar en ese preciso momento. Me pasa incluso en la noche o durante el almuerzo, y de ahí siento que empezó un proceso de creación de una nueva obra. De ahí espero un poco, veo si decanta, si es real, si la idea que me pareció buenísima hace 2 semanas me sigue pareciendo buena, y si es así, empiezo a buscar la manera de concretarlo. Pero sí, mi taller está dentro de mi cabeza. De tu cabeza. Gracias, Dagmara. Voy a acercarme aquí a una pieza de Ángelo, perdón. Le iba a hacer esta pregunta a la Dagmara, pero la quiero cambiar. Ella tiene puesta en su página web una frase que me parece muy interesante, que dice: en el campo laboral del artista cuesta creerse a sí mismo. ¿Cómo te relacionas con esta idea de ser artista? Porque, claro, es como, ¿qué quieres ser cuando grande? Artista. ¿Qué significa ser artista? Claro. ¿Cuál consideras que es como el rol, ¿cierto?, que hay que ejerce el oficio que nosotros hacemos dentro de la sociedad, sobre todo en esta sociedad que está en un movimiento, ¿cierto?, hacia un lugar que todavía no sabemos bien cuál es, pero tenemos ciertas esperanzas de hacia dónde puede llegar. Y en relación a esa idea y ese rol, ¿cómo todo esto se va relacionando con tu imaginario, que hemos visto un poquito hoy día? Sí. Mira, ¿sabes qué? Para mí fue todo un tema y yo creo que igual lo sigue siendo, pero cada vez menos, el autonombrarme artista. Eh, la verdad que, bueno, vengo igual de un contexto en donde el arte no se entiende, eh, el arte no sirve para nada, el arte no te va a dar de comer, el arte, el arte, el arte. Entonces, la verdad que no existió nunca para mí. Mi experiencia, te digo, primera niñez, adolescencia y más adulto, ¿cachai? No existió. Entonces, la verdad que ha sido un entenderme en este rol desde la práctica, desde el hacer. Y esto, o sea, como que hoy en día eh, yo me siento de alguna manera no sé, más que artista, un hacedor desde el arte, en el cual me logro comprender como un panadero, como un constructor, como cualquier persona que tiene un rol distinto al de artista. Me veo desde ahí, desde un hacer, más que desde un verbalizarme siendo artista, sino que y, y en la actualidad sí te puedo decir que igual más tranquilo, porque hoy en día, no sé, me dicen, oye, ¿qué es lo que haces? Y pienso un poco y me digo, me dedico al arte, entonces eres artista. Sí, artista visual, estudié arte, pero todavía como que no lo tengo muy Integrado. integrado en su completud como el clásico. Y lo otro es que hoy día también hablaba, y es un tema que igual generalmente hablo, el tema del rol de artista. Siento que ha ido cambiando en el tiempo, porque las personas vamos cambiando también en el tiempo. Entonces yo como parte de una comunidad de personas, más que artista soy una persona, entonces desde mi quehacer voy viendo para lo que soy bueno. Claro, y para lo que soy bueno es para bajar ideas abstractas, bajarla y concretarla y hacer obra. Pero me siento muy en la igualdad de quehaceres con el resto de la sociedad. Nos queda poquito tiempo.
les quiero hacer una pregunta a ambos en relación a la circulación. Aprovecho de decirles a quienes están con nosotras y nosotros que está el chat disponible para poder recibir las preguntas hacia quienes ustedes quieran. Y también podemos abrir los micrófonos y tener una pequeña conversación antes de cerrar. Pero últimamente, bueno, como tenemos estos conversatorios una vez a la semana, la idea de circulación, del concepto, ¿cierto?, de circulación, siempre sale desde el ser artista, ¿cierto? Yo pienso algo, tengo una idea, considero que tengo algo que decir, lo produzco y termino un objeto que quiero poner afuera, ¿cierto? Pero me gustaría saber ustedes cómo piensan la idea de la circulación y el posicionamiento de la obra desde la mirada del espectador. ¿Cómo se relacionan o cómo imaginan esta relación entre el espectador y las piezas que ustedes están creando? Cuarta Dagmara. Le doy la palabra. Bueno, voy a contar del momento, creo, más emocionante de encuentro de mi obra con el público en Quillagua, en el valle de ahí donde mostraste la foto, no había absolutamente nadie. De repente paró un auto y bajó una familia con una niña como de 5 años. Me imagino que la niña quería hacer pichí, no sé, pero después como que nos vieron y con esa pelota, y la niña de repente ve la pelota y dice: papá, yo quiero algo así para Navidad. Y no quería irse de nosotros, se sacó foto, tengo foto con ella. Es como expandir la imaginación del otro. En caso de adultos, probablemente expandir la capacidad de reflexión, recuperar la capacidad de asombro. Y asombro, yo creo que aquí es absolutamente transversal en contexto de edad. Eso es para mí circulación. Por eso odio el espacio virtual, valoro muchísimo que se den, pero no sé si se puede llegar al nivel de asombro como de esa niña que te acabo de contar. Hay cosas que podemos experimentar con el otro y con la obra de a de veras cuando lo tenemos al frente, cuando no hay intermediario, cuando no hay pantalla. Creo que eso es tremendamente importante, que se den, que vuelvan esas instancias. Es ahí, Angelo también sabe cuando en Saco nos pasa que llegan personas que ven por primera vez arte contemporáneo, que ven por primera vez arte que no es simplemente literal, que es de repente algo un poco más que retrato, ¿no? Aunque sea un paso más. Y es tremendo ese momento. Da lo mismo si yo lo vivo igual si es obra mía, en contexto de circulación de mi obra, como lo vivo en Saco. O sea, creo que el mundo está perdiendo el aliento, que también algo pasó brutal con el COVID, que ya perdimos el aliento totalmente y de repente paramos un poco. Yo quiero creer que es para mejor en contexto reflexivo, en contexto global reflexivo, ¿no? De parar un rato y darse el tiempo de reflexión que no es la reflexión cómo voy a pagar las cuentas mañana o cómo me gano la pega mañana, sino que la reflexión de verdad, la de fondo, ¿no? Volver a hacernos preguntas esenciales, volver a mirar, a reflexionar, a perder un tiempo un poco mirando una obra, perder el tiempo en el sentido de que eso no tenga ningún fin concreto, pragmático, ¿no? Y cuando ves que eso sucede y en el desierto hay tan poca obra, por eso me encanta tanto trabajar aquí, me encanta trabajar con la gente, porque sientes que
que estás dando alimento que hace falta. Aquí hay otro alimento, ese mucho más práctico, y hay bastante. Pero hace falta ese alimento para despertar la reflexión, para el goce o la experimentación, digamos, de emociones. En ese sentido estamos circulando, yo creo que es como una complicidad que tenemos en general en el desierto o en altiplano, de ir circulando con las obras un poquito al estilo medieval, porque acordémonos que no hay escuelas de arte desde Valparaíso hasta Arequipa, que no hay ningún museo de arte desde Valparaíso hasta Arequipa, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros del largo de la costa, así que estamos funcionando en la nada profunda y en condiciones que son parecidas de alguna manera a condiciones de tiempos de medievo, pero eso también nos permite de repente volver a la esencia de las cosas. Gracias, Dagmara. Bueno, me gustaría escuchar a Ángelo y luego de la reflexión de Ángelo también volver un poco al tema del territorio, ¿cierto? Tú como artista haces saco y ahí tienes mucho que decir en relación a la puesta en circulación de obras, no solo tuya como artista, sino de otras personas también. Ángelo, cuéntanos un poco qué piensas tú también desde el lugar del artista, tu relación con Casa Azul, y un poco también ayúdanos a imaginarnos lo que significa poner en circulación una obra en un territorio como es la ciudad de Antofagasta, con las características que está enunciando Dagmara. Sí, mira, aparte de hacer arte, yo me dedico a la mediación. Entonces, yo creo que desde ese lugar, desde la mediación, es desde donde más he aprendido a imaginar otras formas de circular, de circularse. La verdad que, como lo decía Dagmara, el hecho de que aquí en Antofagasta el tema del arte y la cultura no está muy bien, no están bajo las condiciones que se deberían dar, hace que uno, como hacedor del arte, se las tenga que rebuscar, las tenga que ver qué formas, qué otras formas podemos vislumbrar para que los trabajos de los artistas puedan ser tomados, ¿cachai? Por el resto de la comunidad. Lo cual igual lo hace mucho más rico de alguna manera, porque te invita un poco como a salir como de tu zona de confort, de esperar solamente la circulación establecida por el circuito artístico y quizás buscar otras formas. Yo personalmente, yo soy de los que tengo contacto, no sé, con juntas de vecinos, con gente de las ferias, la Feria de las Pulgas, en donde soy consciente un poco de esta un poco desigualdad en lo que es la cultura. Por ende, me gusta un poco imaginar de qué manera puedo hacer circular un relato, una narración, ¿cachai? Que me gustaría presentar. Pero yo creo que hay que ser muy creativo y todo el rato aprovechar hoy en día el tema de las redes sociales. Y obviamente eso, y lo que para mí es súper importante, el tema de la afección. Creo que si una obra es afectiva, es mucho más fácil que circule. Ya sea si es que le llegó a una sola persona la obra, esa persona, créeme, que al sentirse afectada por la obra, va a seguir circulando en un boca a boca, hoy en día a través de imágenes, que personalmente me ha pasado, de conocer gente que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, me mostraron una foto de una pintura que hiciste y me encantó, me pareció genial, y ahí empieza un diálogo. Entonces, eso, tomarse
la tecnología y hacerla parte de uno. Y no quizás seguir romantizando, seguir esperando que las instituciones convencionales desde el arte nos den las formas, sino que uno rebuscarlas, buscarlas, imaginarlas y crearlas y ser un rizoma constantemente. O sea, me haces pensar en dos cosas. Tengo una gran amiga brasilera que hace performance que siempre dice que en la medida de que tu obra sea honesta, se transforma en un lenguaje universal, y es como un poco relacionado a eso que dices de la afección, ¿no? Y por otra parte, también me haces pensar en, bueno, ya no es una conclusión muy profunda ni mucho menos, pero tiene que ver también con las otras conversatorios, de que la idea de estar en otros territorios, yo viví mucho tiempo en Santiago, casi toda mi vida, recién me moví de región, el estar en otros territorios, el tener que acudir un poco a esa creatividad, como dices tú, ¿cierto? También te ayuda a cuestionarte el cómo deselitizar el oficio de las obras de arte o del ser artista, ¿cierto? Como sacarlo del cubo blanco, pero no como pensar en un libro y escribir que es sacar la obra de un cubo blanco, sino que es literal, ¿cierto? Ponerlo a disposición del territorio, es entender el concepto como obra de arte, que todas las personas en su casa tienen una obra de arte, ya sea un póster de Michael Jackson o lo que sea, como esa obra que postulaba un poco Gonzalo Pedraza hace mucho tiempo atrás en Matucana 100. Entonces, ¿cómo ustedes dos ahora podrían a lo mejor pasar a Dagmara o tú, no sé, decíanlo ustedes eso, ¿no? Como sentir el pulso del territorio para poner en circulación las piezas, para deselitizar la idea del arte, ¿cierto? Y que se transforme en un sentido bastante cívico y de pertenencia, ¿no? Como ahí también está nuestra cultura, está nuestra afección emocional, psicológica y espiritual. Bueno, yo creo que primero es darle vuelta a la situación de falencia a una situación de posibilidad de nuevas reflexiones. Entonces, por ejemplo, yo veo programas de cursos, de curaduría, de mediación, muy valiosos. Estoy en un grupo muy valioso de mediación latinoamericana, con mucha presencia colombiana, mexicana, argentina, increíble. El problema es que cuando hay conversatorio, una charla, empieza la mediación en museo tanto, o cómo el museo puede traducir la mediación, y ya me siento en out. O sea, claro, eso ya no no es hay museo. para mí, pero no es para Chiloé, pero no es para Puerto Montt, pero no es para Calama, pero no es para Tacna, pero no es para Jujuy, pero no es para Mexicali, pero, o sea, la mayoría, gran mayoría de las ciudades de Latinoamérica no tienen museos, por ejemplo, museos de arte. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces buscamos otros espacios y resulta que esos espacios que encontramos, cuando logramos encontrar, no tienen, y entiéndase eso metafóricamente, esos escalones de mármol que tienen normalmente los museos clásicos de arquitectura decimonónica. ¿Qué te dice esa escalera? Que esa escalera es tan elegante, que es sofisticada y no es para todos. Seguramente para la señora que vende verduras al frente, al otro lado de la calle, esa escalera no fue construida para ella. Entonces, hagamos lo que hagamos. O sea, tú sabes cómo es el MAC y cuál es la arquitectura, y maravilloso, y bellas artes, pero ya la arquitectura de alguna manera no te acomoda para deselitizar. Entonces puede ser que justamente desde los márgenes, donde no tenemos ese tipo de arquitectura dedicada a la circulación de arte, es una condición más propicia para diseñar nuevas maneras de circulación de arte que justamente van a estar libres de ese tipo de símbolos, como lo es para mí
esa escalera de un y de otro lado del magnífico edificio que se unió, ¿no? Pero siguen siendo ambas esas escaleras. Y, por ejemplo, aquí, sin tener esa escalera, llegamos con arte a la calle. Por ejemplo, la exposición más clásica, emblemática de Sacco está en el muelle histórico. Y en el muelle histórico es un espacio, como te lo dijera, como una de las plazas más queridas en la ciudad. Es el espacio más transversal. Todos quieren muelle histórico en Antofagasta, todos vienen ahí. Es el espacio de pololeo, de paseo con el perrito, de la empanada de mariscos, de la parejita que no fue a clase, de todo lo que tú quieras. Muelle es el espacio propicio. Entonces, eso es el público que viene al muelle, ya por su naturaleza es transversal. Como no es espacio de arte, por lo tanto, no fue elitizado por últimos 100 años. No hay que deselitizarlo, que es lo que es el problema de espacios que se elitizaron, como ciertas carreras, ciertas bibliotecas, ciertos espacios expositivos y de circulación. Y ahora la pregunta de deselitización es la pregunta de territorios que se elitizaron. Como aquí no hubo elitización, y en la mayoría del territorio nacional no hubo elitización de arte, porque no hubo arte. Como empezamos ese proceso, empezamos por circuitos que no sufrieron ese mal. Por lo tanto, nuestro mal es cómo administrar, cómo apoderarnos, cómo conseguir, cómo convencer a los administradores públicos y privados de espacios públicos y privados, interiores y exteriores, para poder llenarlos de arte. Pero el problema de elitización es un problema de territorios elitizados. Y eso estamos hablando aquí de zonas oligárquicas del país. Nosotros estamos muy lejos de la zona oligárquica, estamos en zona obrera. Así que aquí nunca hubo elitización. Gracias, Dagmara. Bueno, por eso hice la referencia a la pregunta en relación a la experiencia vivida en la capital. O sea, entendiendo esa reformulación, ¿cierto? Me gustaría darle posibilidades a las personas que están con nosotros. Si es que alguien tiene preguntas, puede levantar la manito, abrir su micrófono o escribirla en el chat si es que hay timidez en su yo interior. Por mientras se animan, porque me imagino que más de alguien se va a animar, les cuento que este conversatorio, al igual que todos los otros, y gracias a la buena disponibilidad y voluntad de ustedes, lo hemos grabado y va a ser alojado en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra, para que puedan ir a visitarlo de nuevo, si quieren ir a buscar información que quedó por aquí dando vueltas, o volver a mirarlo, compartirlo, lo que sea. No estamos teniendo preguntas. Ya pues, la Celeste, Juan, ahí, la Lili, alguien. Aquí tengo una pelota y la vamos a pasar. ¿Cuál recurso de mediación vamos a...? Bueno, por mientras, yo para todos los conversatorios tengo un cuestionario de 14 preguntas. Pueden elegir un número cada uno. Y la idea de esto es que sea algo concreto para poder conocerles un poco más y ver un poco en qué está su vida cotidiana. Ángelo, dime un número. 5. Del 1 al 14. 5. ¿Cuál es la música que actualmente estás poniendo en las mañanas? Hoy depende cómo me levante. Hoy día. Hoy día, ¿qué puse? Hoy día puse jazz. Sí, jazz. ¿Cachai? Holiday. ¿Algo en particular? Ya, Billie Holiday, ya. Sí, sí. Dagmara, dime un número. 7. ¿Cuál es tu pendiente de hacer, ya sea en el cine, ver una película, un libro que está ahí que todavía no lo puedes ver, o un disco que quieres escuchar y reflexionar? ¿Cuál es tu pendiente?
Quiero saltar con el parapente. No lo he hecho en mi vida y creo que no, es absolutamente, necesito hacerlo. Me encantan experiencias cuando no estoy parada en la tierra, por eso me encanta bucear. Y cuando me encantó bucear, sospeché que me va a encantar parapente, pero justo cuando lo planifiqué empezó la pandemia, así que lo tengo súper anotado y tengo que hacerlo. Te admiro, ¿eh? Yo no sería capaz de volar en parapente. Yo lo haría también. Ángelo, dime otro número. No sé si lo voy El a hacer. 8. Es como llegar al extremo con las emociones reales, esa cosa de que no dudas que estás viva, ¿entiendes? A veces Claro. y en tantos meses que no sé, cada uno tiene que responderse a sí mismo, ¿qué tanto, en qué porcentaje se sentía vivo? Entonces, esos momentos cuando uno no tiene la menor duda que está vivo, son muy, muy, muy necesarios. Es como la inyección de energía directamente a la vena, ¿no? Que después sigue durante muchas semanas, muchos meses. Bueno, cada uno lo logra a su manera. Una de las maneras que me encanta es, por ejemplo, bucear y sospecho que saltar con parapente podría ser algo parecido. Bueno. Ángelo, me dijiste el 8. ¿Cuál es Sí. la o el artista que más te representa en esta etapa de tu vida? De la disciplina que sea. De la que sea. ¡Ay! Que me la hace difícil. Porque todo, yo creo que todo. Bueno, hay tanta información hoy en día que muchas veces vuelvo. Es como volver al pasado, ¿cachai? Es como que me considero como un collage. Onda, tengo, no sé, pues a veces voy a libros del Renacimiento, como de repente veo, no sé, una performance muy actual de alguna compañera. Entonces, la verdad que no podría decirte lo que ahora está. No, creo que es como un abanico de cosas. De cosas. Bueno, Sí. está bien. Tenemos Sí. una pregunta antes de despedirnos, que es de Celeste Núñez. Dice que es para ambos. ¿Cuál es la mayor falencia que presenta el área artística a nivel país para desarrollar la importancia del arte y la cultura en la población? Uy, es complejo dependiendo si hablamos de la institucionalidad, pero yo creo que aquí la flecha iría en el fondo hacia lo institucional. Podríamos desglosar la pregunta en varias capas, ¿no? Si queremos analizar la producción misma. Y ahí podríamos decir que tanto el arte chileno se interesa por el mundo, que tanto se mira de repente el ombligo en contextos temáticos también, ¿no? Eso es muy personal, eso es muy personal. Mi manera de ver un poquito arte chileno, que de repente está muy ensimismado, que los referentes en buena y en mala están demasiado cerca sentados, ¿no? Esa cosa tú debes entender, pero imagínate, yo llegué aquí y esa cosa de escuelas de arte, ¿no? Que en Chile es tan importante. En Chile entendido Santiago, ¿no? Si alguien salió de la Católica o de la Chile, o sea, y eso yo tenía que pedir subtítulos, ¿entiendes? Porque uno que llega de afuera no entiende esos códigos. Y sin embargo, la escena chilena piensa que todo el mundo mundial entiende y se fascina por esos códigos y forma parte como de fútbol un poquito, ¿no? Entonces son cosas que cuando uno mira de afuera sorprenden, o sea, más referentes afuera, menos referentes buenos y malos, pro y en contra, adentro. Creo que eso en contexto de la escena. Y en contexto de la institucionalidad, ¿qué quieres que te diga? O sea, primero, justamente la estimulación del desarrollo de las escenas
fuera de la zona entre Valdivia y Valparaíso, ¿no? O sea, hay que ayudar a las instituciones regionales a desarrollar, a los municipios, museos, a las universidades con sedes centrales en extremo sur y norte, apoyarlos para que abran carreras de arte, de historia de arte, de filosofía, que no sean solamente ingenierías, ¿no? Por favor, o sea, estamos hablando con gente de Punta Arenas y resulta que tanto aquí como en Punta Arenas 85% de las carreras son ingenierías, ¿no? O sea, que aquí nace gente solamente para, o sea, no, aquí no se crea, aquí se calcula, ¿no? Y yo creo que ahí la institucionalidad tiene los brazos cruzados absolutamente, dejando de que suceda lo que el territorio quiera, lo que el poder quiera, lo que el dinero quiera, no sé. Obviamente eso, el porcentaje en general, recursos a la cultura es dramático y eso nos deja dentro de los países subdesarrollados, que también hay un discurso, ¿no?, un poco esquizofrénico entre si Chile es un país súper desarrollado, mediano desarrollado, ¿no? Y cuando miramos el presupuesto de la cultura, absolutamente subdesarrollado. Entonces, ahí deberíamos ver cómo esos temas se trabajan. Obviamente estamos en un gran stand-by, ¿no? Porque en el fondo lo único que en ese momento importa son los 155, el resto de los políticos pareciera que ya como que no importan mucho y que vamos por un nuevo Chile. Eso, creo que todo eso va a ir cambiando en contexto institucional y creo que hay mucha gente que espera esos grandes cambios y que dentro de lo que son escenas locales, que se crean, lo que dijo Angelo también, autoproclamación. Necesitamos también, la descentralización no se hace desde el centro. O sea, uno no pide al papá el permiso para irse de la casa y empezar a pololear. Eso uno siente que maduró y que ya desde ahora va a decidir y va a armar su propia historia. Y eso un poquito también a las escenas de las regiones en Chile le hace falta. Mucho llorón y poca acción efectivamente de apoderarse del territorio, que me gustaría, que hay ejemplos maravillosos en Chile, me gustaría ver aún más. Muchas gracias, Dagmara. Gracias, Ángelo. Ya estamos en la hora. A mí me Ángelo, gustaría decir una cosita, sí, porque igual como la pregunta era para ambos. Sí, perdón. Sí. Mira, yo creo que la principal falencia que presenta el área artística en Chile es la autopercepción que se tiene de lo que es la escena artística. Yo creo que es necesario cambiarla. Creo que es necesario primero, todo parte desde uno. Obviamente me suma todo lo que dice Dagmara desde lo institucional, un montón de falencias que ya se saben, se resaben, ¿cachai? Y este estallido social, esta sublevación social, lo que vino a decirnos es a mostrarnos descaradamente todas esas falencias estructurales que tiene el entramado artístico en Chile. Yo creo que pero la principal falencia es cambiar este paradigma, esta autopercepción que se tiene de lo que es el arte aquí en Chile. Creo que las calles, por ejemplo, son un museo vivo. El margen, como también se hablaba, también lo hablaba un poco Dagmara, hay un montón de imaginarios que han estado siempre con nosotros y que nunca la escena artística, estoy hablando de lo institucional, desde la academia y un montón de entramados, no ha querido mirar. Por ende, me tomo lo que tú dijiste, lo que decía tu amiga la performista, el ser más honesto. El ser más honesto haría que empezáramos a, primero que nada, a autocuestionarnos para ir recién empezar a criticar hacia afuera. Creo que es necesario empezar a cuestionarnos y empezar a cambiar esa forma tan rígida que se tiene de la escena artística acá en Chile. Tienes toda la razón, Ángelo.
Bueno, ojalá que el momento que estamos viviendo nos permita, tanto de forma personal e íntima, como cívico, social, político, cultural, de industrias culturales, etcétera, poder reformular un poco todo lo que se ha construido hasta este momento. Les quiero reiterar mi agradecimiento por la generosidad en compartir su trabajo, el tiempo destinado a nuestra reunión previa, los mails, WhatsApp, todas las formas en las que nos comunicamos. También la generosidad acá con las personas que están con nosotros y con nosotras. Y nada, darles las muchas gracias y espero que podamos seguir esta interesante conversación en otra oportunidad, ojalá en otro formato que se haya más humanizado y no al frente del computador. Y gracias también a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Oye, ¿sabes qué? Había una pregunta ahí de Patti, también ahí, no sé si quizá habrá algo de tiempo para... Es que estamos o ya súper estamos... pasados de la hora. Bueno, solamente Y porque estaba es una pregunta buena compleja. pregunta, pero sí, con bastante. Sí, es una pregunta para iniciar un conversatorio, Pati, por eso la dejamos ahí, solo y por la hora y el tiempo, nada más, por los compromisos adquiridos. Muchas gracias, Camila, también a Dagmara, ahí por el tiempo, por compartirse, por compartirnos también sus procesos, sus experiencias, y que esto sea una forma de lo que tú hablabas recién acerca de la circulación. Creo que eso, aprovecharnos, tomarnos todas las herramientas tecnológicas, simplemente para compartirnos y mostrar esa honestidad. Muchísimas gracias, Camila, por la instancia, y ojalá vengan muchas más, tal como dices, en algún momento de repente también mixtas, virtuales, presenciales y todas las posibles, para que existan esos flujos, esos intercambios, esos espacios, porque son muy, muy importantes. Muchas gracias. Cuídense y que estén muy bien. Igualmente, chao a todos. Chao a todos, muchas gracias. Gracias.